Buenos días a todos, somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre la vida y obra de Humberto Eco. Nuestro grupo está conformado por Domingo Alonso, Ana Arteaga, Adriana Calzadilla, Alexandra Díaz, José Díaz, Natalia García y Gianela Vendola. Humberto Eco es uno de los pensadores más interesantes de Europa en el siglo XX. Nacido el 5 de enero de 1932 en la región de Piamonte, al norte de Italia. Sus obras abarcan todos los campos y es reconocido en todo el mundo por su novela El nombre de la rosa, escrita en 1980. Pero la contribución de Eco es aún mayor. Es un pionero en el campo de la semiótica y los estudios culturales. Eco es un novelista, crítico literario, filósofo, semiótico y profesor universitario italiano. Es ampliamente conocido por su novela Il nome della rosa, la cual se trata de una novela de misterio histórico que combina la semiótica de la novela con el análisis bíblico, los estudios medievales y la teoría literaria. Como semiótico, Humberto Eco intenta explicar la cultura a través de signos y símbolos. Analizó el idioma y los iconos religiosos, pancartas, ropa, partitura e incluso dibujos animados. Mientras enseñaba en la Universidad de Borgoña, publicó más de 20 libros de no ficción sobre estos temas. Según Humberto Eco, la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Eco piensa que para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Con los aportes de Eco hemos notado los signos y sus modos de funcionamiento en el mundo social. En este punto, la semiótica cobró estatus de ciencia, que fue reconocida en la academia y fuera de ella, en los espacios comunicativos, a pesar de las anteriores propuestas de Peirce, Saussure y otros pensadores que no habían sido tomados en cuenta. La Asociación Internacional de Semiótica fue una de sus contribuciones. Como su propio nombre indica, el Tratado de Semiótica General pretende, a modo del curso de Lingüística General de Saussure, definir y construir la ciencia semiótica, su terminología y sus contenidos partiendo del concepto general con el que el mismo Saussure intuye que debe ser el fin de esta ciencia, esbozando sus propósitos y sus límites. Eco, en su análisis, rescata la importancia de la cultura como proceso de comunicación y reconoce la existencia de sistemas de comunicación naturales y espontáneos, menos culturales, hasta los procesos culturales más complejos. Eco sostiene dos hipótesis, y estas están vinculadas con lo que hemos visto anteriormente sobre la relación entre semiótica, comunicación y cultura. La primera hipótesis expresa que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación, o en su aspecto más radical, la cultura es comunicación. La segunda hipótesis trata sobre que todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación, o cualquier aspecto puede convertirse en una unidad de sentido. La respuesta a ambas se concluye que ambas hipótesis son respaldadas por sus respectivas premisas, se sostienen mutuamente en la forma dialéctica. En la cultura, cada entidad puede convertirse en un fenómeno semiótico. Las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura, y la cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que puede y debe ocuparse de toda la cultura. A mediados de los años 70, Humberto Eco escribe el texto llamado La estructura ausente, Introducción a la semiótica, específicamente en 1968. Los objetivos de este texto fueron, número 1, la institucionalización de un campo del saber, es decir, la semiótica. Número 2, la construcción de una persuasiva sistematización teórica a partir de combinaciones de teorías y conceptos lingüísticos, semióticos, filosóficos, entre otros. Número 3, la recuperación de la antropología de Lévi-Strauss a partir de la crítica de su estructuralismo y la apropiación de las imágenes de la cultura como proceso de comunicación. Y número 4 y último, la aplicación sistemática de modelos analógicos de la comprensión de fenómenos socioculturales. A partir de estos 4 objetivos, ya mencionados, a Humberto Eco se le permite determinar lo que él denomina los umbrales de la semiótica. Los umbrales se dividen en el umbral inferior y el umbral superior.
El primero, el umbral inferior, se refiere a todas aquellas áreas del conocimiento que decididamente no se constituyen a partir de la noción del sentido. Humberto Eco menciona los estudios neurofisiológicos sobre fenómenos sensoriales y las investigaciones cibernéticas, que son aplicadas a los organismos vivientes. Las investigaciones genéticas, en las que también se utilizan los términos que son el código y el mensaje. Y la razón de todo esto es simple, y es que se encuentra en el universo del pasaje de señales. Básicamente, el umbral inferior se refiere a información física, estímulos, señales, entre otros. En cuanto al segundo umbral, el umbral superior, está representado por los estudios que se refieren a todos los procesos culturales como los procesos de comunicación, que son aquellos en los que están en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de conversaciones sociales. Para citar textualmente a Humberto Eco, él dice que la cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación y humanidad y sociedad que solo existe cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación. En Semiótica de la Cultura, Humberto Eco reconsidera la definición de semiótica formulada en los años 60 como una lógica de la cultura que funciona de acuerdo a procesos de interpretación que varían en forma social e histórica conforme a las interpretaciones que realizan determinados grupos culturales. El modelo de diversas representaciones del mundo se corresponde con la noción de enciclopedia, que comprende las indefinidas maneras en que la sociedad produce semiosis para los diversos términos que usa. Como las enciclopedias dependen de los contextos y circunstancias para generar estas interpretaciones, son siempre variables, abiertas, incompletas y locales. Eco define 4 tipos de enciclopedia: enciclopedia máxima, media, especializada e individual, que comprenden sistemas semióticos interconectados en forma dinámica por mecanismos de filtro tales como el olvido o la censura, entre otros. La enciclopedia máxima es el sistema mayor que registra las significaciones culturales y su existencia solo representa una idea reguladora del proceso semiótico. La enciclopedia media consiste en la información de una cultura de la que pueden participar los saberes enciclopédicos individuales, que son los que guarda cada individuo. Por otra parte, la enciclopedia especializada corresponde a los conocimientos que recopilan distintas áreas de dominio cultural. Eco enfatiza la dinámica de los sistemas que facilitan sus permanentes variaciones. Señala que las enciclopedias medias o especializadas cancelan el exceso de información, no la transmiten o revelan como una forma de mantenerse y proteger la memoria de una cultura. Así, mediante la selección de información, los sistemas semióticos están en permanente dinamismo. Estos procesos surgen de los mismos textos, que son estrategias para promover algunas interpretaciones en los lectores. Por ejemplo, los textos de novelas policiales tienen por lector modelo a quien olvida y privilegian la interpretación basada en la sospecha de un personaje como asesino. De esta manera, la cultura produce y suprime textos que la transforman. La novedad surge cuando la enciclopedia máxima recupera aquellos que han sido censurados u olvidados. En este sentido, los aportes de Eco permiten pensar en cómo la cultura excluye información ligada a mecanismos de poder identificados a determinados grupos sociales, y en cómo el resurgimiento de determinados textos pueden promover los cambios o transformaciones culturales. En este momento vamos a estar hablando un poquito acerca de los límites, de las fronteras de este estudio de la semiótica y de los signos propuestos por Humberto Eco. Y bueno, vamos a comenzar con el límite político. Recordemos un término acuñado por Aristóteles, que él considera que los seres humanos son un animal político, un animal que se relaciona con el otro, que se comunica. Y aquí el señor Humberto Eco establece ciertos ejemplos para saber cuáles son los signos, los distintos tipos de signos y sistemas que se encuentran dentro de este límite político. Por ejemplo, el sistema gustativo, porque por ejemplo distintas tradiciones culinarias de ciertas culturas pueden denotar que la comida viene de cierta cultura y eso es un signo. Otro, por ejemplo, es el olfativo, que eso puede indicar cierta proxemia. Cuando uno huele algo puede significar que estás cercano o próximo a una persona. También tenemos el sistema o el signo táctil. Digamos, por ejemplo, cuando una persona le da una palmada en el hombro o entre otros acercamientos corporales de una persona a otra.
Y bueno, tenemos otros sistemas como por ejemplo la semiótica médica, todo lo que ya hoy en día es una convención social o una convención cultural, no por ejemplo cuando por ejemplo se conseguía, por primera vez se veía cierto síntoma en una persona, porque ya eso es un signo natural, sino cuando ya se relaciona este síntoma con cierta enfermedad. Eso habla también, eso es otro signo propuesto en este límite político. También tenemos la proxemia, que la estábamos conversando también anteriormente, que ciertos acercamientos, posturas de las personas pueden indicar, por ejemplo, que eres originario de cierto país, de cierta cultura, entre otras cosas que comunican como animales políticos. Y también, por ejemplo, está el lenguaje formalizado, lo que es el lenguaje químico, el lenguaje físico, que todas estas cosas son convenciones sociales, signos creados por el hombre para entenderse unos a los otros, en este caso en las ciencias como la matemática y la química, entre otros, otros sistemas de signos que corresponden a este límite político explicado por Umberto Eco, que básicamente habla sobre las convenciones sociales que han hecho los seres humanos a lo largo de la historia. Ahorita vamos a conversar un poquito acerca del límite natural propuesto por Umberto Eco, y él lo subdivide en dos. Primero está la subdivisión natural, que vuelve a tener el mismo nombre de el límite. Y bueno, en este, valga la redundancia, habla sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, el humo, que por supuesto significa fuego o proviene del fuego, es un signo natural, y además por la experiencia de los seres humanos y por las convenciones se sabe que cuando hay humo es porque hay fuego, y si uno está cercano a ese humo es que también puede significar peligro. Por supuesto, las personas, por ejemplo los recién nacidos o personas que nunca han estado expuestas al aire libre y que nunca han visto fuego pueden no entender qué significa esto, pero las demás personas, y a lo largo de la historia pues se ha sabido que el humo significa que algo se está quemando. Otro signo natural que él explica en este apartado del límite natural es, por ejemplo, el cielo nublado, que puede significar que pronto va a caer lluvia, o que el suelo esté totalmente encharcado, que también esto puede significar en áreas abiertas sin ninguna especie de techo, puede dar la idea de que llovió previamente. Y también otra subdivisión es la de los signos no intencionales, no intencionados, que por ejemplo él establece que si una persona alemana, china, hebrea, árabe, entre otras, teniendo en cuenta los diferentes idiomas y las diferentes maneras de expresarse, se expresa, obviamente, independientemente del mensaje que transmita, puede transmitir también un mensaje a través de ese idioma y de la manera de ser. Sin embargo, esto no es una manera intencionada, porque ya está totalmente impregnado, digamos, en su personalidad, y es lo que ellos han conocido desde que tienen uso de la conciencia. Entonces esta es una especie de signo no intencional que Umberto Eco pues añade aquí y explica acá. Y bueno, también él establece algo curioso, que por ejemplo puede ser que una persona mande un mensaje no intencional, pero el receptor lo entienda como un mensaje intencional, o al revés, que la persona mande un mensaje intencional, de manera intencional, y el receptor lo perciba como si esto fue un estímulo, digamos, o algo no intencional proveniente del emisor. Estas son ciertas distinciones que vale la pena destacar. Y bueno, este fue el límite natural propuesto por Umberto Eco. Por último, vamos a pasar a explicar el límite epistemológico propuesto por Umberto Eco, el cual simplemente es una delimitación teórica de la semiótica como ciencia. Y él explica que hay que tener en cuenta una característica inherente de la sociedad y de la cultura, que es el objeto de estudio principal para él de la semiótica. Y esta característica inherente es el cambio, la evolución. La sociedad evoluciona, se modifica, cambia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, no se puede predecir o no se puede suponer cuáles van a ser los signos y la manera de comunicarse y la interacción de los seres humanos en un futuro con base en investigaciones del pasado o investigaciones semióticas en el presente, porque no se va a tener en cuenta las modificaciones de la sociedad. Y por último, también él establece que los mismos teóricos semióticos son seres humanos que también participan en esta interacción. Por ende, ellos también inciden en el objeto de estudio, en esta sociedad, cosa que hay que tener en cuenta según su postulado. Y bueno, estos fueron los límites expuestos por Umberto Eco: el límite político, el límite natural y el límite epistemológico. Con 59 años de carrera, Umberto Eco ha escrito una interesante variedad de escritos, que no solo se limitan al aspecto científico, pero aquellos que también tienen contenido narrativo. Comúnmente
se divide el trabajo de Humberto en dos categorías: sus escritos y ensayos teóricos y científicos y sus obras narrativas. En esta primera categoría encontramos su Tratado de Semiótica General, publicado en 1975, y La estructura ausente, publicado en 1968, con los cuales brindó una estructura sistemática para el estudio de la semiótica, permitiendo elevar su estatus al de ciencia reconocida por las academias. Pero también parte de su carrera fue como novelista, siendo El nombre de la rosa, publicado en 1980, su obra más reconocida y exitosa en todo el mundo, hasta el punto de que llegó a las salas de cine. Sus obras novelísticas fueron posible el gran conocimiento sobre diversos temas que Eco poseía, permitiendo darles un gran detalle histórico a todas sus novelas. Su segunda obra, El péndulo de Foucault, publicada en 1988, presenta una historia llena de misterio, organizaciones secretas e intricada trama, llena de signos, que hacen pensar que esta fue una de las posibles inspiraciones de novelas como El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios. En general, son obras con un material muy rico e interesante, que han sido de renombre en el mundo literario y científico por igual. Umberto Eco fue, en su momento, una gran biblioteca de conocimiento, una persona con gran interés en el saber y con la iniciativa para ir más allá de lo que ya se había estudiado. El trabajo que llevó a cabo durante toda su vida constituyó un pilar fundamental en el desarrollo del estudio de tanto la semiótica como la comunicación en general. Nos invitó a mirar a la cultura y sus procesos dentro de la semiótica con otros ojos, haciéndonos entender la profundidad con la que se puede estudiar. Pero sin lugar a dudas, su contribución más importante fue el cómo elevó a la semiótica en el plano de las ciencias y cómo permitió que se facilitara su estudio, mediante la construcción de modelos para su análisis y una estructura más clara de cómo podría estudiarse la semiótica. Hoy en día, su obra nos impulsa a pensar en las diferentes maneras en las que los signos se pueden manifestar y nos hace reflexionar sobre nuestra manera de ver las cosas en nuestro día a día y sobre el porqué más profundo y analítico de nuestras costumbres.